enseñanzas tan básicas del Evangelio de Jesucristo, y el problema del fundamento es de que pues todos entienden a qué me refiero con el fundamento, ¿verdad? Si hablamos de un edificio, estamos hablando de las bases de un edificio, y si las bases de un edificio están mal hechas, el edificio va a estar inseguro, va a estar mal hecho. Por lo tanto, es importante que el fundamento esté bien hecho, ¿verdad? Para que de ahí se vaya construyendo para arriba. Entonces es importante que estas enseñanzas básicas, que son el fundamento de la fe cristiana, nosotros las tengamos bien claras, ¿verdad? Para ir creciendo en el Señor. Así que estudiamos ya hace un buen rato la primera enseñanza del fundamento de la fe, que como dice aquí el escrito de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Bueno, primero lo estudiamos, que estoy casi seguro que ya no se acuerdan, ¿verdad? Pero eso estudiamos. Y comenzamos a estudiar el mes antepasado, si mal recuerdo, el siguiente fundamento, que es la fe en Dios. Y eso estuvimos hablando, ese tema tan importante acerca de la fe. Para los cristianos evangélicos, la fe es fundamental, porque todo lo hacemos por fe. Nuestra vida es una vida que va de día en día a través de la fe. Nosotros decimos que vivimos por fe, y todo el tiempo hablamos de la fe. Todo nuestro lenguaje es fe. Cuando alguien está pasando por alguna dificultad, ¿qué le decimos al hermano? Tenga fe, ¿verdad? Y decimos también que nos vamos a ir al cielo por fe, ¿verdad? Y todo es por fe, ¿verdad? Hermano, tenga fe, vamos a orar, vamos a estar orando al Señor, pero tenga fe, todo es fe. Pero nos habíamos detenido un poquito, habíamos parado el acelerador para entender bien lo que es la fe. Y para eso, no sé si usted recuerda que leímos Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es el versículo que habla específicamente y bien claramente sobre lo que es la fe. La fe es algo que algunos lo ven como algo muy abstracto, ¿verdad? Y todo el mundo dice creer en Dios, todo el mundo dice que tiene fe en Dios. Ahora, unas personas que no son cristianas, me refiero a cristianos, los que nos congregamos en una iglesia evangélica, pues algunas personas que no son cristianas dicen que tienen fe en Dios y le oran a Dios y supuestamente le tienen fe, ¿verdad? Pero si recordamos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, acerca de lo que es la fe, dice el escritor que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, dos cosas son fundamentales en la fe, y con lo cual nosotros vamos a estar seguros de que de verdad tenemos fe, y que la fe que tenemos también es una fe correcta, porque alguien puede tener fe, pero una fe incorrecta, o una fe en algo que no es cierto. Entonces la fe no actúa por sí sola, la fe no es poderosa por sí sola, aunque algunos hermanos así digan, ¿verdad?, que la fe es poderosa. No, la fe no es poderosa, el poderoso es el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos mucha fe en algo que no es cierto, igual no sirve. ¿Por qué? Porque no es cierto, a eso que le tenemos fe. Entonces hay que tener una fe correcta, puesta en lo correcto también. Entonces, el único ser en el que podemos tener fe, y una fe segura, solamente es en Dios. Pero hay que entender que es la fe, y la fe básicamente consta de dos elementos, como le vimos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, después de la fe, la certeza es lo primero de lo que se espera, y luego convicción, certeza y convicción. Y las dos cosas, esas dos palabras, certeza y convicción, se refieren a algo que está debidamente probado, fundamentado. Solamente lo que está probado y fundamentado nosotros podemos creer. No podemos creer en algo que no tenga, que no sea merecedor de tener fe. No podemos creerle a algo sobre fundamentos que no son objetivos. No podemos creer en algo así. Las cosas en las que nosotros creemos es porque antes las hemos probado. Sabemos que son ciertas y por eso creemos en esas cosas. Y dejamos de creer o no creemos en cosas que sabemos que no son ciertas.
Y toda nuestra vida se basa en esas convicciones de lo que sabemos que es cierto y de las cosas que sabemos que no son ciertas. Y ahí, aunque creamos en algo que no es cierto, igual nuestra vida se va a regir por aquello en lo que creemos. Entonces la fe es eso, certeza y convicción. Y las dos cosas nos llevan a creer en algo que está debidamente probado. Entonces los cristianos que tenemos fe debemos creer en esas cosas que están probadas, que nosotros podemos decir sí son ciertas. Y lo único que nosotros los cristianos podemos creer que es cierto y que es ciertísimo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Perdón? Lo que está en la Biblia, o sea, la palabra del Señor. Es lo que nosotros podemos decir, eso es ciertísimo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Quítale ahí la primera palabra. Porque viene de Dios. Y lo que viene de Dios es cierto y es verdadero. Entonces, cuando la palabra viene de Dios, nosotros podemos estar completamente seguros de que podemos creer en eso. Si algo no viene de la palabra de Dios, entonces nuestra fe no es una fe correcta. Estamos creyendo en cosas que no son ciertas. Entonces, si estoy creyendo en algo que no es cierto, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Sí? 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 Entonces nosotros, ¿por qué creemos que nos vamos? Bueno, no sé cuántos acá creen que se van a salvar por ser buenos. Ninguno de nosotros creemos eso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña eso. No enseña que alguien se va a salvar por ser buena gente. Nadie se salva por ser buena gente. Entonces esa es nuestra fe. ¿Y por qué creemos eso? Porque viene de la palabra del Señor. Entonces nosotros comprobamos los hechos, comprobamos una verdad, y por eso decimos que tenemos certeza y tenemos convicción, porque el Señor así lo ha dicho, y lo creemos porque viene del Señor, porque el Señor, Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces todo lo que venga de un hombre, las ideas que vengan de un hombre pudieran ser ciertas, pero también pudieran no ser ciertas. ¿Sí? Cualquier cosa que los hombres nos inventemos puede ser que sea cierto, pero puede ser también que no sea cierto. Pero lo que viene del Señor, todo es cierto. Todo es ciertísimo. ¿Sí? ¿Claro con eso? Bueno, espero que me estén siguiendo, hermano. ¿Sí? Clarísimo con eso. Muy bien. Entonces estudiábamos la última vez de que la fe, cuando nosotros la ponemos en práctica, la orientamos a dos cosas. Primero, la fe que nos salva. Porque por gracia sois salvos a través de la fe, dice Pablo. Entonces nosotros nos salvamos por fe. Nuestra fe la depositamos para salvación. Y los que hemos creído en el Señor, los que hemos creído en su nombre, somos llamados. Me da la impresión que no me están sintiendo. Hijos de Dios. Sobre los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí viene una verdad en la que nosotros creemos, porque es ciertísima. Los hombres dicen que todos somos hijos de Dios. No, ¿pero qué dice Dios? ¿Verdad? Los hombres dicen que sí, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Eso dicen los hombres. Pero nosotros no vamos a creer a lo que dice el hombre. Porque entre lo que dice el hombre y lo que dice Dios, obviamente aquí no vamos a creer a Dios, ¿verdad? Si el hombre dice todos somos hijos de Dios, bueno, pues eso dirá fulano de tal. Dios dice que solo los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿todos los seres humanos somos hijos de Dios? No, la Biblia no dice eso. Dios no dice eso. Dice que solamente a los que creen en su nombre les dio potestad, les dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que si usted ha creído en Jesucristo y le ha entregado su vida como su Salvador, usted con toda seguridad puede decir, yo soy hijo de Dios. Si no, no puede decir eso. Y aunque otras personas digan que usted es hijo de Dios, eso dicen ellos. Dios dice otra cosa.
Bueno, entonces estudiamos aquella vez de que el primer depositario o la primera convicción en la que nosotros depositamos la fe es una fe que nos salva. Porque por gracia sois salvos a través de la fe. Pero hay otra situación en la que nosotros también depositamos nuestra fe. Primero en la salvación, ¿verdad? Y cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, entonces somos salvos. Porque estamos acá y hemos recibido al Señor, somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación eterna. Porque el que no ha sido reconciliado con Cristo sigue siendo enemigo de Dios, aunque sea buena gente. Pero yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? No me meto con nadie. La Biblia dice que es enemigo de Dios, por cuanto no ha creído en las obras de Jesucristo y no ha confiado en los méritos del Señor y no ha recibido esa reconciliación con el Padre. Entonces somos enemigos de Dios y no hemos creído en Cristo. Pero, entonces decíamos primero, depositamos nuestra fe para salvarnos, pero también nosotros depositamos nuestra fe en el poder de Dios. Creemos primero, el primer punto fundamental de la fe es que creemos en Dios para salvación. Pero después que somos salvos también creemos en el poder de Dios, en el que nos ayuda a vivir la vida, nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida, las diferentes dificultades, porque creemos en el poder de Dios. Y sabemos quién es Dios, ¿verdad? Dios es Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Entonces, nuestra fe también se deposita en un Dios que es todopoderoso y un Dios que hace maravillas. Lucas capítulo 1, versículo 37, ¿quién me lo lee? Lucas 1, 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada, absolutamente nada hay imposible para Dios. Entonces cualquier cosa que usted se pueda imaginar que Dios pueda hacer, pues lo puede hacer. Porque no hay nada imposible para Dios, absolutamente nada. Entonces ese es nuestro Dios, un Dios que es todopoderoso. Nuestra fe está puesta en esa verdad de que Dios es todopoderoso y ninguna cosa hay imposible para Él. Nada es imposible para Dios. Y por la convicción de esa verdad, pues muchos hombres de Dios hicieron grandes maravillas, aunque esa frase, decir que los hombres de Dios hicieron maravillas, no está del todo bien dicha, ¿verdad? Porque ningún hombre puede hacer maravillas. Las hace Dios a través de los hombres. Pero muchos hombres, creyendo en el poder de Dios, pudieron hacer cosas grandes. Dice Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 35. Hebreos capítulo 11, versículo 2, de 32 al 35. Dice el escritor de los Hebreos: ¿qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe, dice, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Por la fe, dice el escritor de los Hebreos, muchos hombres del Antiguo Testamento, muchos hombres que nosotros conocemos sus historias en la Biblia, hicieron esas cosas maravillosas, o Dios hizo, más bien, ¿verdad? Más bien Dios hizo esas cosas maravillosas a través de ellos, porque ellos creyeron en el Señor, cosas increíbles. Y aquí quizás vamos a tener que hacer una pausa, voy a tener que detener, pues no voy a seguir, después les explico esta parte. Pero vemos aquí en la Biblia que muchos hombres hicieron muchas cosas increíbles. Dice la Biblia que a un hombre, por no querer arrodillarse delante del rey, lo metieron a una fosa, a una cueva, más o menos, algo así sería una fosa, con una cueva con leones.
para que los leones se lo comieran. Y ahí pasó toda la noche con los leones, y el milagro del Señor hizo que los leones no se lo comieron. Y dice la Biblia que el Señor cerró la boca de los leones y no se lo comieron. Pasó toda la noche con los leones. No sé quiénes de ustedes se atreverían a hacer eso, ¿no? Pero bueno, este hombre le pasó. Dice la Biblia que otro contemporáneo de Daniel, estamos hablando de Daniel, 3 muchachos que tampoco se arrodillaron delante del rey, fueron amenazados de ser metidos a un horno de fuego para que fueran quemados. Y esos hombres no querían arrodillarse delante del rey porque creían en Dios y veían a Dios como alguien superior al rey. Y dijeron: no vamos a arrodillar ante ningún hombre, no vamos a arrodillar ante Dios. Pues entonces los voy a matar, pues entonces maten al rey. Y lo metieron al horno de fuego. Lo metieron ahí. Y dice la Biblia que pidió el rey que calentara en el horno 7 veces más de lo normal. Y los metieron al horno y no se quemaron. Y cuando el rey fue a ver el horno, vio que sabía que habían metido 3 muchachos y adentro andaban 4. Dice que el cuarto era semejante a los hijos de los dioses. Era diferente, pero lo más probable es que andaba un ángel con ellos en el fuego. No sé cuántos han hecho eso, de meter la mano al fuego y no se han quemado. Estos muchachos estaban en un horno de fuego sumamente caliente y no se quemaron. Entonces estos hombres hicieron esas cosas, si podemos decir esa frase, lo hicieron porque creyeron en Dios, en ese Dios poderoso. Y solamente Dios es capaz de hacer esas cosas sorprendentes, ¿no? Cerrar bocas de leones, hacer que el fuego no queme a las personas, hacer que un hombre camine sobre el mar, convertir el agua en vino, abrir un mar en 2 partes, mandar plagas a una tierra. Bueno, y tantas cosas que nosotros hemos leído que hace el Señor. Así que creo que usted y yo no dudamos del poder de Dios. ¿O sí? ¿O sí? ¿Dudamos del poder de Dios? Ahora, nosotros decimos que no, ¿verdad? Pero se ha fijado que en algún momento que hemos pasado algunas dificultades y nos afligimos. Y esa aflicción de repente pudiera ser un poquito de falta de fe, ¿verdad? De repente, pero no se preocupe, no se sienta mal, así somos los hombres. Tenemos una visión corta, ¿verdad? Pero para eso estos hermanos que nos recuerdan el poder de Dios, ¿verdad? Y en medio de la aflicción tenemos que recordar que el Dios que está con nosotros es más poderoso que cualquier situación que estemos pasando. ¿Sí? El Señor nos va a proteger y a su debido tiempo, bueno, Él sabe hasta dónde llegan nuestros días y nuestros días van a llegar hasta ese momento que el Señor dice. Y Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Dios ha hecho muchas cosas para proteger a sus siervos, ¿verdad? Así que no tenemos por qué dudar, ¿verdad? Aunque sí tenemos que aceptar, ¿verdad?, que esos momentos de aflicción que tenemos en realidad son momentos de debilidad nuestra, de debilidad en la fe. ¿Sí? Porque de repente esas cositas que nos asustan, sí, definitivamente son un poquito de falta de fe. Porque el Señor nos ayude a todos, ¿verdad? Porque esos momentos de dificultad nos ayudan a fortalecer nuestra fe también. Porque cuando vemos que esas tormentas pasan, creemos más en Dios, ¿o no? ¿Sí? Porque todos hemos pasado situaciones complicadas, ¿verdad? Y hemos visto cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios ha estado con nosotros. Entonces, la próxima vez vamos con un poquito más de fe. ¿Sí o no? Bueno, eso espero. Bien. Entonces, muchos hombres vieron cosas asombrosas de parte de Dios porque creyeron en el poder de Dios. Pero también, hablando de reforzando lo que les estoy diciendo, muchos hombres también soportaron diferentes pruebas porque creyeron en el poder de Dios. Dice siempre Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 40, los siguientes versículos del párrafo que acabamos de leer. Fíjense bien esto, esa la pausa acá. Nosotros creemos en el poder de Dios, pero el poder de Dios no debemos creer solamente en el poder de Dios, solamente para que nos libre de cosas, de los peligros, ¿verdad? Y que haga cosas asombrosas y maravillosas. Confiar en el poder de Dios también es saber confiar de que las pruebas que tenemos son para nuestro bien también.
Y que el Señor puede ser que no nos quite la dificultad, que no nos quite la prueba, pero lo que sí nos va a demostrar es que Él nos va a ayudar a llegar hasta el final de esa prueba. Porque la fe en Dios no solamente hace que Dios haga proezas, sino que también nos da fuerza para soportar diferentes situaciones. Entonces dice Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 40. Dice: otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Dice: para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Entonces, eso de que vamos a recibir la bendición algunos predicadores hablan mucho de eso, ¿verdad? Que este es el año de tu bendición y que vas a recibir las promesas del Señor. Según la Biblia, hay algunos cristianos que no reciben la bendición de la promesa, porque las promesas del Señor y promesas del Señor que no son para que se cumplan ahorita, la mayoría son para que se cumplan cuando estemos con Él. O sea, aquí probablemente no vamos a ver las promesas cumplidas del Señor, pero sí sabemos que el Señor las va a cumplir. Tal vez no en nuestro tiempo, pero Él lo va a hacer. Entonces, muchos hombres de Dios pasaron por diferentes situaciones sin ver la liberación del Señor, sin haber visto que el Señor los rescatara de alguna situación difícil. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté con ellos, sino que todos nosotros, es una de las convicciones que tenemos nosotros, es que el Señor ocupa todas las cosas para bien de aquellos que le aman, incluyendo las malas experiencias. Así que nosotros podemos estar padeciendo enfermedades y morir de esas enfermedades. Eso es normal. Eso no quiere decir que el poder de Dios haya disminuido por eso. Dios no deja de ser Dios por eso. Y muchas personas que mueren predicando el Evangelio, el Señor no los liberó de esas situaciones. Eso no quiere decir que el poder de Dios no sea grande, porque quiere decir que todo se cumple de acuerdo a la voluntad del Señor. Así como es de cierto que el Señor abrió el mar rojo para que el pueblo de Él pasara, también es cierto que muchos predicadores de la palabra han muerto ahogados. ¿O no? Así como hubo 3 hombres que fueron metidos al horno de fuego y no se quemaron, otros cristianos murieron quemados. Así como a Daniel, que fue metido a la fosa de los leones, el Señor cerró la boca de los leones, muchos cristianos después murieron en el Coliseo romano, asesinados por las fieras. Eso no quiere decir que el poder de Dios se disminuya por eso. El poder de Dios se ve tanto cerrando la boca de los leones como a través de la fe guardada de sus santos, que llegan hasta el fin de sus días creyendo en el Señor, y eso también glorifica al Señor. ¿Sí? Si el poder, no vamos a medir el poder de Dios por esas cosas asombrosas que Dios hace, sino también por aquellas que no hace, porque Dios también se mueve en el silencio. Cuando aparentemente no está haciendo nada, Dios está obrando también. Entonces vemos aquí en el mismo párrafo del escrito a los hebreos como en 2 secciones, ¿verdad? El escritor dice: sí, el poder de Dios así es de grande. Muchos hombres por la fe hicieron grandes proezas, pero otros hombres por la fe también aguantaron muchas penalidades y terminaron muriendo, pero lo hicieron por el poder de Dios, por la fe en Dios. Entonces ese equilibrio hay que saber guardarlo nosotros como cristianos. Creemos no solamente en el poder de Dios, sino que creemos sobre todo en la palabra del Señor. Nuestra fe también está puesta en la palabra del Señor. Dice Números capítulo 23 versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo:
y no lo hará. Habló y no lo cumplirá. Lo que Dios ha dicho va a pasar. Lo que Dios dice, pasa. Así es. Entonces nosotros confiamos en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. Él es fiel y verdadero. San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Dios no miente, hermanos. Dios no puede mentir. Va en contra de su naturaleza. Dios no puede mentir y Dios no puede contradecirse a sí mismo tampoco. Pues esa es una convicción que tenemos los hijos de Dios, que hace que nuestra fe sea segura, porque creemos en un Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Bien, ahora, eso es lo que tiene que ver, eso es lo relacionado a la fe en la salvación, ¿verdad? La fe que nos hace salvos, la fe que nos hace creer en el poder de Dios, y la fe depositada en su palabra también, que hace todas las cosas. Pero en relación a la fe, quizás vale la pena hacer algunas aclaraciones, porque muchos cristianos creo que comprendemos un poco mal este tema de la fe y del poder de Dios, ¿verdad? Y lo llevamos a situaciones que para nada están respaldados por la palabra del Señor, y al final, por querer mostrar a un Dios sobrenatural, ¿verdad? Un Dios omnipotente, un Dios maravilloso, queremos engatusar a la gente, terminamos engatusando a la gente hablándoles de un Dios que no es el Dios del que habla en la Biblia. Muchas iglesias, con el afán de llevar personas a la iglesia, no llevarlas a Cristo, sino llevarlas a la iglesia, les hablan de un Dios poderoso, pero que hace cosas diferentes a las que nos muestra la Biblia. Entonces nosotros también, como somos cristianos y estamos expuestos a ese tipo de enseñanzas, a ese tipo de predicaciones, quizás tenemos que poner un poco de alerta y tener claras algunas cosas, no solamente para guardar nuestros corazones, nuestra convicción y nuestra fe, sino también para el momento que vayamos y le compartamos a otras personas acerca del amor de Dios y del poder de Dios. Y no enseñarle y no ilusionar a la gente con cosas que Dios no es y que Dios tampoco hace. Sino hablarle a la gente del Evangelio que predicó Jesucristo. Entonces vamos a hacer algunas aclaraciones, hermano, en relación a la fe, solo para tener bien claro este tema. Y ustedes han fijado que desde hace varios años hay muchas iglesias que, sobre todo pentecostales, que hablan mucho de este tema del poder de Dios y pasan todo el tiempo orando por milagros y andan ofreciendo todo el tiempo milagros a sus miembros, ¿verdad? Y a un montón de gente le dice: venga, vamos a orar por milagros, esta es la noche de tus milagros, no te vayas en tu milagro, y andan predicando de cómo obtener el milagro, de las claves para obtener su milagro. No sé si han escuchado enseñanzas de ese tipo, ¿no? Pero si ustedes buscan ahí en las redes sociales, buscan en YouTube, hay muchas predicaciones en relación a eso, de cómo recibir el milagro. Las 2, 3 claves, las 7 claves para recibir tu milagro, y por tanto esta va a ser la noche de tu milagro, este es el día que vas a recibir tu milagro. Entonces, al hablar de esa manera, nosotros lo que estamos haciendo es ilusionando a la gente, haciendo que la gente escuche un mensaje positivo, ¿verdad? Un mensaje alentador, donde mis necesidades van a ser cubiertas, ¿verdad? Mis necesidades materiales, obviamente, las necesidades que tengo en este momento me están diciendo que hay un Dios que me va a resolver la vida, que va a restaurar mi matrimonio, que va a corregir a mis hijos, que me va a dar novia, que me va a dar un trabajo, que me va a sanar, que va a hacer que gane el caso judicial que llevo, y tantas cosas, ¿verdad?, que se le ofrecen a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a empezar quizás haciendo una aclaración sobre ese concepto que se maneja tanto hoy en día, que es el término milagro. Todo el mundo está ofreciendo milagros. Hay domingos de milagros, hay viernes de milagros, hay campañas de milagros, hay cultos de milagros, cultos enteros de milagros. Y quizás vamos a empezar
aclarando lo que es un milagro. Así que quisiera que ustedes me contaran qué es lo que entienden ustedes por el milagro. ¿Qué es un milagro? Milagro que algunos de ustedes han venido, ¿no? Milagro. Milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? ¿Quién me quiere ayudar? Nunca había oído esa palabra. Sí, ¿verdad? ¿Qué es un milagro? ¿Alguien me ayuda? Es que muchas iglesias andan ofreciendo milagros. Quizás lo primero que deberían hacer es explicarle a la gente qué es un milagro. ¿Quién me ayuda? Está buscando en el chat. Un milagro. Ay, extraordinario. Mediante las leyes naturales, dice. ¿Ah? Mediante las leyes naturales. Ok, vaya. ¿Algo más sencillo? Eso puede ser una explicación de lo que es un milagro. Algo humanamente imposible. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Caminar sobre el agua. Humanamente eso es imposible, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otra idea de lo que es un milagro? ¿Verdad? Hecho real. Hecho real. Fíjense que eso está muy bien, cabal. Es un hecho que está claro a la vista. Esa parte me gustó. Es un hecho que está claro a la vista, que todos podemos ver, podemos decir, sí pasó. Eso es importante. ¿Qué más? ¿Qué más es un milagro? Humanamente imposible. Bien mencionaba algo que ahí dicho entre líneas, algo que rompe las leyes naturales, que sobrepasa de las capacidades humanas y que es visible. ¿Qué más es un milagro? Vamos a poner dos atributos más sencillos a un hecho para que sea milagroso, complementario a lo que dice Joseph, ¿verdad? Que está fuera del alcance humano y que por lo tanto también está en la definición que decía Lenny, tiene por fuerza que tener la intervención divina. ¿Por qué? Porque rompe las leyes de la naturaleza. Eso es un milagro. ¿Sí? Y vamos a agregar otro elemento que va a ser un hecho que no es diferido, que pasa en el momento. No es diferido. Ahora, hay milagros que sí fueron diferidos, no pasaron en el momento, pero cuando fueron diferidos, Dios dijo cuándo iba a pasar. ¿Sí? Dijo cuándo iba a pasar y así pasó. Entonces vamos a entender un milagro por eso, por un hecho en el cual sale del alcance de las facultades humanas, rompe las leyes de la naturaleza, ¿sí? Rompe las leyes de la lógica, es visible, es real, la gente lo puede comprobar, ¿sí? Y requiere la intervención divina. Entonces eso vamos a entender por un milagro. ¿Qué milagros? Bueno, si nosotros nos vamos a la Biblia, si nos vamos específicamente al Antiguo Testamento, ustedes se van a dar cuenta, no sé si me equivoco, pero para eso me ayudan los que tienen teléfono ahí, me dicen qué suceso del Antiguo Testamento la Biblia lo llama como un milagro. ¿Qué milagro menciona la Biblia como tal milagro en el Antiguo Testamento? ¿Tanto? Dijo, como que era opinar. Pero la Biblia lo llama milagro. Lo digo que la Biblia lo llame milagro. Ajá.
ChatGPT. Pero la Biblia le llama milagro. Ajá, no, pero te digo que la Biblia lo llame milagro. ¿Qué hecho del Antiguo Testamento la Biblia lo llama milagro? Vamos, un premio para que encuentre uno. Bueno, aquí en plata, ¿lo llama la Biblia milagro? No hay, ¿verdad? Correcto. O lo llama maravillas, no lo llama milagro. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ahora no sé si en el Nuevo Testamento, por ejemplo en el Nuevo Testamento creo que sí, lo llama milagro, pero en el Antiguo Testamento la Biblia no lo llama milagro, sino que lo llama maravillas. ¿Por qué? Porque sí, es un hecho o son hechos maravillosos como lo que ustedes mencionaron. Díganme si es un hecho maravilloso que un mar se abra, ¿verdad? Es un hecho sumamente maravilloso. O que de una piedra salga agua. Imagínense ustedes aquí, pues, de esta pared, de este muro, que comienza a salir agua. Es un hecho maravilloso, no tiene explicación. Entonces la Biblia no los llama milagros, los llama maravillas. Y los llama, es curioso que los llame de esa manera, ¿verdad? Nosotros comenzamos a llamar milagros, quizás del Nuevo Testamento, para que las señales que el Señor hizo, lo que son llamadas así señales, en realidad las que el Señor hizo no son tanto milagros, sino que son señales. Y las que hicieron los apóstoles también son llamadas señales también, no milagros. Bien, ahora en este tiempo se habla mucho de milagros. Y dicen algunos hermanos, o dicen algunas iglesias, que en sus iglesias pasan muchos milagros. Ahora, si nosotros tomamos esa definición que acabamos de hacer de milagro, con todos esos elementos que le pusimos al concepto de milagro, y nos vamos a ver lo que estos hermanos dicen que son milagros, veamos si de verdad son milagros. ¿Han ustedes escuchado los testimonios de algunos hermanos que dicen que recibieron un milagro del Señor? ¿Han escuchado esta iglesia donde hermanos testifican de algún milagro? ¿Y se acuerdan qué es lo que testifican como milagro? ¿Qué cosa cuentan? Eso oye, cuento una milagro. Si este milagro es testimonio, es un milagro. Por ejemplo, ¿de qué enfermedad? ¿Te acuerdas? Ajá, por lados así, ¿verdad? Por malestares del estómago, de migrañas. Entonces, bueno, si vamos a la definición de milagro, estamos hablando de un hecho en el que no interviene el hombre, está fuera de las facultades humanas, que rompen las leyes de la naturaleza, que puede ser evidenciado por todos. Ahora, de que alguien se sane de un problema de bronquitis, eso es algo sobrenatural, ¿verdad? No hay gente que se sane de bronquitis a cada rato. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Se sana gente de bronquitis a cada rato. No, todos los días se está curando gente de bronquitis. No. Correcto, con tratamiento. Entonces no podemos llamar eso un milagro. De hecho, la Biblia no llama maravillas a cosas comunes. ¿Sí? Vamos a tener claro que si todo lo que pasa por la voluntad del Señor, pero no todo lo que pasa podemos clasificarlo como una maravilla como tal, que se pueda llamar después milagro. Por ejemplo, ¿podemos llamar a la lluvia un milagro? ¿Verdad, hermanos? Que dicen que sí. Correcto, y la lluvia cae sobre buenos y sobre malos. O sea, pudiéramos decir que es la obra del Señor, porque ningún hombre, ningún ser humano puede hacer llover, ¿verdad? Pero como es algo muy común, nadie lo llama como un milagro.
pero podría ser un milagro la lluvia. ¿Cuándo podría ser un milagro la lluvia? En una sequía, pero en un lugar donde no suele llover, y quizás lo que lo haría más raro es que por la orden de alguien haya llovido. ¿Cuándo en la Biblia se habla de una maravilla así con la lluvia? ¿Se acuerdan? ¿Quién dijo que llueva? Elías, ¿verdad? ¿Por qué se puede llamar una maravilla eso? Porque un hombre dijo que llueva y llovió. Y un hombre dijo, deje de llover, y dejó de llover. Por eso se hizo un milagro, pero la lluvia en sí no se clasifica como un milagro. No sé si me doy a entender. Un milagro es algo sobrenatural, algo extraordinario, que no requiere la intervención del ser humano, como la bronquitis, como la causa o el tratamiento de cura de la bronquitis. Entonces no podemos decir de todo, así fue un milagro. Y estos hermanos, esas cosas las hacen ver como un milagro para ilusionar a la otra gente que está ahí, decir, pues sí, Dios hace un milagro, ¿verdad? Y eso no se puede llamar como tal como un milagro. No sé si me estoy dando a entender. No sé si alguien quiere agregar algo sobre lo que estoy diciendo para que no esté diciendo algo equivocado. ¿Sí? ¿Cómo no? Tiene que haber una intervención, algo que escape de la posibilidad humana. Vámonos a las señales que hizo Jesús. Jesús hizo muchas sanidades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las sanidades que hizo Jesús? Y veamos, analicemos las sanidades que hizo el Señor Jesús y por qué a esas se le llaman milagros. ¿Qué sanidades hizo el Señor? El Señor hizo que los ciegos vieran. ¿Cómo hace eso? Un hombre. Y el Señor hacía que los ciegos vieran porque Él les decía. Él les abría los ojos y en ese momento veía. Eso es un milagro. Entonces, una sanidad de una migraña de alguien que está con tratamiento para la migraña no puede decir que sea un milagro. Podemos decir, gracias Señor, ¿verdad? Me ayudaste, pero como tal, un milagro no lo podemos clasificar como un milagro, porque es algo muy común. Y la gente se sana de migraña estando y no estando en la iglesia. ¿Sí o no? Hay gente que se sana de migraña yendo a la iglesia. Hay mucha gente que no es cristiana, que nada que ver con el Señor, y se sana de migraña, ¿no? ¿Me explico? Entonces no podemos atribuir eso a una sanidad milagrosa, ¿sí? Como lo que hacía Jesús, que dice en la Biblia que en una sinagoga llegó un hombre con la mano seca, o sea, la mano tundida, paralizada, ¿sí? Estaba muerta la mano, y el Señor se la restauró en el momento. Dígame cómo se hace eso. Ni los tratamientos de ahora hacen un efecto inmediato. Esos eran los milagros del Señor hacía que los sordos oyeran, y no con aparatitos para la sordera, sino que Él les abría los oídos a los sordos. Eso es un milagro, ¿sí? ¿Verdad? No lo que ahora andan diciendo que son milagros, que la gente llega con colitis y sale sin colitis. Sí, con la colitis se nos quita con, ¿cómo se llama? Una anaflata. No, el caete, te lo probó. ¿Cómo se llama? Con una sartal, ¿no? Y sí, entonces no podemos llamar eso un milagro. No sé si me estoy dando a entender. Los milagros que el Señor hacía es que llegaban a personas que no podían caminar, 38 años sin poder caminar. El Señor les decía, levántate, y caminaban. Ahora, la pregunta es, ¿vemos nosotros esos milagros? Esas señales en este tiempo, no lo vemos. Los milagros que andan diciendo estos hermanos que pasan en su iglesia son milagros baratos, discúlpenme, pero milagros baratísimos. Porque ahí, casualmente, yo he visto un par de videos en los que están ministrando supuestamente milagros, y he visto hermanos que están ahí en silla de ruedas. Aquí están en ese culto y salen con la misma silla de ruedas.
Entonces, no es cierto, no pasan esos milagros. No es que los sordos lleguen y de repente ya oyen. No es que llegaron los ciegos y de repente ya veían. Nosotros no hemos visto esa cosa. ¿Sí? No sé si me está siguiendo. ¿Sí? O sea, no podemos clasificarlos en esa categoría de que son milagros. Ahora, no estoy diciendo que el Señor no lo haga. El Señor lo sigue haciendo, el Señor lo hace. Pero lo que le estoy diciendo es que no lo hace cuando estos señores dicen que lo hace. El Señor no pasa haciendo eso todos los domingos. No hay días de milagros para el Señor que diga, hoy voy a hacer un milagro. Gracias. ¿Y otro? Entonces, ¿me entiende? No podemos clasificar esa cosa como milagro y llamarlo de esa manera y andarlo promoviendo, que esas cosas pasan, porque no pasan. O sea, no pasan con la frecuencia que dicen ellos que pasan. ¿Sí? Ahora, pero soy enfático acá, en decirle, no es que el Señor no pueda hacerlo, claro que puede hacerlo. Eso es porque no lo hace cada rato. Y como se lo he dicho tantas veces, si nosotros vemos en la Biblia esas cosas no pasaban a cada rato. Los milagros no sucedían todos los domingos, no sucedían todos los días. Habían temporadas en las que el Señor hacía diferentes milagros. Empezó con el gran milagro. ¿Cuál fue el primer milagro que narra la Biblia? El diluvio, ¿verdad? El diluvio, nunca había llovido, una lluvia increíble, ¿verdad? Y hace que el barco que había hecho Noé flote. Porque Noé no era constructor de barcos. No sé cuánto ustedes han hecho un barco y que se mantenga a flote 40 días, 40 años, no, pero metiendo animales y todas las cosas. Y Noé lo hizo, por las instrucciones del Señor, pero ahí un milagro, ya hizo que flotara y que no se le metiera el agua. Nunca se había hecho un barco, es el primer barco que se hace, y de esas magnitudes. Y aparte la lluvia que cae, ¿qué otro milagro hizo el Señor? Después, ¿qué hecho maravilloso hizo el Señor? Después del diluvio. Acuérdense. Sí, cuando confundió las lenguas, sí, la Torre de Babel. ¿Y cuánto tiempo pasó desde el diluvio de la Torre de Babel? Pasaron varios años. No es de un domingo al otro, ¿verdad? Pasaron varios años. Después el otro milagro que hizo después de la Torre de Babel. ¿Cómo? Antes le dice a un hombre anciano, ahora vas a ser papá de una mujer estéril que va a tener el niño. Eso pasó mucho tiempo después. Después vemos lo de Éxodo. Marcó. No. Isaac, sí. Isaac. No me acuerdo. Lo de Sodoma y Gomorra también, ¿verdad? Pero no fue una cuestión de un domingo el otro. Pasaron muchos años para que pasara. Porque el Señor nos sorprende de repente de esa manera, porque Él tiene un plan, en todo el plan de salvación, pues tiene que Él tenía que mostrar su poder. El Señor no anda haciendo milagros porque quiere exhibirse Él. No anda haciendo eso. Hoy es el domingo el milagro, no puede demostrarle a todos los que vienen. No hace eso. El Señor no tiene un complejo no tiene esa necesidad de ser alabado. Nosotros alabamos porque nosotros necesitamos alabarlo. Él no necesita hacer eso. Aunque Él no hiciera nada, Él sigue siendo digno de ser alabado. Él de repente intervenía en el tiempo de los hombres porque quería demostrar algo. Había un propósito mayor en lo que estaba haciendo. ¿Por qué le da un hijo a Abraham y a Sara? ¿Por qué? Por la promesa, ¿no? Que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. No sé por qué tenían todo de hacer, de demostrar mi poder. No, había un propósito en eso. ¿Por qué lo hace con los israelitas? ¿Por qué hace esa cosa con los israelitas después? Esas 10 plagas sobre Egipto, el mar que obviamente era el pueblo de Dios. Quería sacarlo y quería demostrarles a ellos quién era su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Quería demostrárselos a ellos. Después pasa otra vez el milagro allá con Josué, ¿verdad? Y tomando Jericó, porque tenían que tomar la tierra. De ahí para allá pasan muy pocos milagros. Hasta allá, hasta los profetas.
¿Por qué profeta? Salió haciendo milagros. ¿Cuál fue el profeta más milagroso? Comienza con él. Elías. ¿Qué obras hizo Elías? ¿Cómo? La lluvia, ¿verdad? Detuvo la lluvia, hizo que cayera el fuego, hizo caer el fuego del cielo. Elías fue, no fue Eliseo. Sí, ¿verdad? Ajá. Y después pasa con Eliseo también, esos milagros. Pero ahí no vuelven a pasar esos milagros. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el verbo, es ese carne. Y hace esos milagros increíbles, ¿verdad? Que los ciegos eran sanados, cosas que no hemos visto nosotros. Han visto, llaman milagros, ¿verdad? Baratillos. No se pueden llamar milagros. Y después pasa con los apóstoles. Y los apóstoles hicieron cosas increíbles también en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan que iban llegando al templo, de Puerta de la Hermosa, y le dicen a un paralítico, levanta, y el paralítico se levanta? O sea, ¿quién no va a decir que eso es un milagro? Porque como dice el hermano, es algo que todos vemos y evidenciamos, que es un milagro. El hombre que tenía 38 años de no caminar, mucha gente ahí lo conocía. Sabía que él no podía caminar. Por tanto, se dieron cuenta que lo que había pasado era un milagro. Porque lo habían visto, sabían quién era. A mí me sorprende que muchas iglesias de estas que andan diciendo que pasó un milagro, no sé qué, lo que menos pasa, lo que menos escuchamos, son los testimonios de estos hermanos que recibieron esos milagros. Y querían cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Dice que yo solo tenía un brazo, yo tengo los dos. Eso es un milagro. No, es que si yo solo tenía una pierna, yo mismo tengo 3. Ya tengo las dos. Esos son milagros que el Señor puede hacer, pero no los va a estar haciendo a cada rato. Los hace con un propósito, y con un propósito mayor, más que solo exhibirse. El Señor no hace cosas solo para andarse exhibiendo. ¿Sí? ¿Se comprende su parte? Ahora, después de los apóstoles, cuando hemos visto otra vez fluir esos milagros, no ha vuelto a pasar. Aunque estos hermanos andan diciendo que ahora pasa, no es cierto, no ha vuelto a pasar. Esas cosas no están pasando. Y no porque Dios no pueda hacerlo, como no, Dios puede hacerlo. Y Dios lo hace. Hay personas que reciben milagros asombrosos del Señor, pero no es algo que sea frecuente que pase. ¿Sí? Porque de hecho nosotros no hemos visto ese tipo de cosas. Hemos visto cosas así, no, definitivamente sí. Pero como les digo, no son cosas que pasan a cada rato. Y menos porque un hombre diga que va a pasar. Porque una persona diga que va a pasar. El Señor lo hace cuando Él quiere que pase. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra fe entonces? Nuestra fe está puesta en un Dios poderoso, que sabemos que es poderoso, que guarda nuestras almas, que nos cuida a nosotros, que está pendiente de nuestras necesidades, y que tengamos algo o no lo tengamos, Él sigue siendo bueno. Y Él sigue siendo Dios. Y yo lo alabo y usted lo alaba, no porque nos dé cosas, sino porque ya nos dio todo lo que tenía. Porque en su riqueza, Él se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Nosotros no necesitamos nada más. No necesitamos andar viendo esas cosas para sentirnos bien con Dios, para sentirnos agradecidos con Dios, porque Dios ya nos dio todo. ¿Sí? Bien, entonces eso hay que tener muy claro, ¿verdad? Las obras del Señor, Dios no las anda haciendo al capricho de nadie, porque yo ande deseando, porque yo ande queriendo que va a pasar, o ande prometiendo irresponsablemente que va a pasar. Dios no lo va a hacer de esa manera. Dios lo va a hacer cuando su soberana voluntad quiera que pase. Bien, no sé si hay preguntas, hermano. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Un bibliazo que me quieran dar? ¿No? Muy bien, con cara de
bien. Siempre. Esa es su cara normal. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Queda claro? ¿Sí? La díganme bien fuerte. Muy bien. Oramos entonces que el Señor nos bendiga. Vamos a prepararnos también para ofrendarle al Señor. Vamos a darle un poquito de mucho que nos ha dado. Decimos, Señor, gracias.